Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo venga a conducir a cada uno de nosotros. La meditación de su santa palabra, especialmente el texto que nosotros vamos a trabajar, que nosotros vamos a pensar, que nosotros vamos a meditar, que es un texto que yo les confieso a ustedes, yo nunca quise predicar sobre él, porque yo creía que si yo lo hiciese, las personas irían a confundirse de las personas que están caídas, débiles, irían a creer que no habría más vuelta para ellas. Entonces yo quedaba con miedo durante mucho tiempo. Yo quedé con este recelo de hablar aquello que yo entendía de lo que está escrito. Pero un día Dios abrió mi mente y yo pude entender estas palabras. Yo pude comprender porque lo que este texto enseña, lo que es imposible. Cuando nosotros hablamos, es imposible que esto suceda, es imposible que esto, que aquello suceda, lo imposible, la palabra imposible, quiere decir que no hay más solución. Se acabó, no hay más chance. Es como una persona que se muere, se acabó. No se puede hacer más nada por ella. Murió, se acabó. Es lo que los médicos hacen cuando el paciente entra así. Inmediatamente ellos dejan los instrumentos y es solo llevar el cuerpo. Ahora, cuando nosotros tratamos de la salvación, hay que evaluar bien el texto sagrado, porque es como una persona me pidió a mí y me dijo: obispo, ayúdeme, yo estoy desesperada. O sea, la duda, ella fue caliente en la fe y hoy está, digamos, fría, largó la fe. Digamos, está apartada de Dios. Y ella pide una ayuda. Yo sé que este texto aquí ha hecho a muchas personas desesperarse. A muchas personas. ¿Por qué? Porque creen que no hay más solución para ellas. Pero vamos a evaluar derechito el texto para que uno pueda llegar a una conclusión que venga a abrir el entendimiento y nosotros podamos tomar una decisión correcta. En el nombre del Señor Jesús, presta atención. El apóstol aquí, del libro de Hebreos, obviamente el apóstol Pablo, él dice así. Hebreos, capítulo 6. Yo voy directo al asunto. 6, 4. Él dice así. Porque es imposible que los que ya una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y se tornaron participantes del Espíritu Santo, que probaron la buena palabra de Dios,
y los poderes del siglo futuro, y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, sean otra vez renovados para arrepentimiento, pues tanto así como ellos de nuevo crucifican al Hijo de Dios y lo exponen al vituperio. Bien, vamos a entender aquí primero esta palabra, lo imposible. Es imposible, otra vez, renovar a aquellos que una vez que probaron el Espíritu Santo, que fueron activos en la obra y hoy están fríos, desanimados, tristes, probablemente depresivos, y están viviendo por vivir o empujando la fe, aunque insignificante, con la barriga. Bien, cuando Dios me abrió los ojos, el entendimiento, entonces yo pude ver que aquellos que cayeron o recayeron, son aquellos que estaban caídos. Se levantaron y cayeron otra vez. Entonces, aquellos que recayeron en la fe, abandonaron la iglesia, abandonaron la comunión, es imposible otra vez renovarlos. Ahí es que está la cuestión. Usted tiene que entender una cosa. ¿Quién es? ¿Cuál es el elemento que nos une a Dios? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el elemento que nos conecta con Dios? Lo conecta a usted con Dios. Es la fe. La fe. Cuando hay fe, la persona puede tener comunicación con Dios. Si no hay fe, entonces no hay comunicación con Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero, ¿qué sucede? Cuando una persona, yo entendí de esta forma, yo creo de esta forma como voy a hablar. Yo no sabía. Después, el Espíritu Santo me iluminó. Si la fe es lo que nos hace agradar a Dios, y si esa fe, digamos así, está fría, tenue, una fe bien insignificante, entonces, ¿qué sucede? Esa fe, sea que fuera grande o pequeña, ¿viene de quién? ¿Quién nos da la fe? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos da la fe. Es Dios quien nos da la fe. Porque está escrito que es Dios quien opera en nosotros tanto el querer cuanto el realizar su voluntad, según su voluntad. Entonces, es el Espíritu Santo que nos da fe para creer en Él. Yo creí en Dios porque yo decidí creer. No. Yo creí en Dios porque el Espíritu Santo me dio la fe para creer en Él. Si no fuese esto, yo no hubiese creído. Por mí mismo no hubiese creído. Entonces, la fe, por más tenue que sea, ella viene de Dios. Entonces,
Si la persona aún tiene lo mínimo de fe, como es el caso de aquella joven que me pidió ayuda, yo le prometí responder ahora. Si ella está con miedo, si ella esboza este temor, no miedo, está con temor para con Dios, para con su salvación, eso ahí es fe. Es fe. Nadie que tiene fe, nadie que tiene fe no tiene temor a Dios. O sea, cuando no hay fe, no hay temor a Dios. No hay ni el mínimo respeto para con Dios. Pero si hay fe, por menor que sea la persona, tiene un respeto, una reverencia para con Dios. Entonces, si la persona aún tiene un restito de fe, por menor que sea, esa es la obra del Espíritu Santo. Significa que ella no está incluida en ese texto. Quiere decir que si hay, ella puede ser renovada, sí. Ella puede ser probablemente avivada. Ella puede tener un reencuentro con Dios. Ella puede volver al primer amor. Porque Jesús habla de la oveja o del hijo pródigo, la oveja perdida. El pastor dejó las 99 en un lugar y fue corriendo a buscar la que se perdió. Es el hijo pródigo, que literalmente, por libre y espontánea voluntad, salió de casa, fue a gastarse la riqueza, que era la herencia, con los amigos. Pero cuando vino el momento de la desesperación, en medio de los cerdos, él pensó, él razonó y dijo: caramba, pero ¿cuántos trabajadores de mi padre, siervos de mi padre, comen lo mejor? Y yo aquí, que soy hijo, comiendo la comida de los cerdos. Yo voy a estar con mi padre, voy a pedirle perdón, voy a decirle: Padre, ya no me trates como tu hijo, sino como un siervo tuyo. Y cuando él decidió volver, no fue el padre que fue atrás de él. El padre lo dejó ir. Pero él, obviamente, yo entiendo que el Espíritu Santo lo hizo pensar y él razonó. Vea que eso es la llamada fe inteligente, fe racional, que es la fe que uno ha hablado bastante. Él pensó, razonó, dijo: espere, no, yo estoy aquí comiendo el alimento de los cerdos. Y los empleados de mi padre comen de lo mejor. No, yo voy a estar con mi padre, yo voy a hablar con él. Padre, yo pequé contra ti, pequé contra el cielo, perdóneme. Solo por esa actitud verdadera, sincera de él, y cuando él venía caminando, dice que el padre lo vio aún lejos. Él estaba sucio, estaba inmundo, oliendo a cerdos, a la comida de los cerdos. ¿Y el padre qué hizo? Vino corriendo a su encuentro. Vino corriendo a su encuentro. Y eso es lo que sucede cuando una persona está caída, apartada, desanimada, entristecida. Extraña los días en que vivió en la presencia del Padre, alegremente, cuando cantaba loores, domingo a domingo por la mañana, tenía aquella comunión con Dios y salía de la iglesia fortalecida,
¿no? Alegre. Ella tenía vida, porque ella tenía fe. Y esa fe del Espíritu Santo viene. Entonces, estas personas, obviamente, están en la condición, están fuera de este imposible. Otra vez renovarlos. Imposible que los que una vez ya fueron iluminados y probaron el don celestial y se volvieron participantes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, siglo futuro, y recayeron, sean otra vez renovados. No, no es el caso de estas personas que aún, digo y repito, tienen una tenue fe, mínimo de fe. Un mínimo de fe ya es suficiente, ya es una señal de Dios, que Dios está guardando a esta persona. ¿Por qué? Porque yo ya oí una historia en cual una predicadora, una misionera, que era muy usada en el siglo pasado, allí en Estados Unidos. Y esa misionera, muy reconocida por todos, por todos Estados Unidos, los pueblos allá consideraban, era una mujer de Dios, era muy respetada en el pasado, y ella arrastraba multitudes y hacía milagros extraordinarios. Pero oí una historia de ella sobre que ella tuvo un desentendimiento con alguien. Alguien le pisó en el callo y ella quedó profundamente triste con ese alguien, al punto de rechazar categóricamente el perdón. Ella no perdonó a aquella persona, y por causa de esto, que ella no perdonaba a la persona que le había traicionado, ella cayó en una tristeza total, profunda, ¿sabe? ¿Sabe esa tristeza que uno tiene, depresión? Aquellas personas que tienen una tristeza inmensa en el alma, pero tiene una tristeza por causa, no es el caso de no tener más la fe. Ella, esta misionera, dice que ella cayó en una frialdad total, porque ella no quiso perdonar. Ella no quiso perdonar a aquella persona que le traicionó. Ella se negó públicamente a perdonar. Y públicamente ella fue abandonada. Abandonada porque si nosotros no perdonamos, ¿cómo es que nosotros vamos a buscar el perdón de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo es que nosotros vamos a alcanzar el perdón de Dios si nosotros también no tenemos compasión de las personas que erraron con nosotros? No. Si Dios nos perdonó, nosotros no vamos a perdonar. Hasta porque Jesús habla. Si nosotros perdonamos, también seremos perdonados. Pero si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Está escrito en la oración del Padre Nuestro, Jesús habla sobre este asunto. Pero lo que queda claro es que a veces la persona conscientemente, vea, fe en la mente, no en el corazón, conscientemente dice no.
yo no perdono a esta persona. Cuando ella confiesa esto, cuando ella actúa de esta forma, ahí el Espíritu Santo se retira. Y la fe que nos salva es removida. Y ahí la persona cae en un estado de frialdad espiritual y no consigue volver más al primer amor. No consigue. Hasta porque ella no va a tener voluntad. No va a tener voluntad. Si ella no tiene voluntad, no va a buscar. Y si no busca, no va a ser perdonada. No va a alcanzar. Entonces, el texto sagrado aquí no está eliminando a aquellos que un día estuvieron calientes en la fe y abandonaron y están fríos en la fe. Pero aún les resta un temor para con Dios. Esto es fe. Esta es la señal de que Dios está aún atento a sus oraciones, especialmente cuando ellas vuelven a pedir perdón. Entonces, amiga, amigo, no se preocupe con es imposible. Si usted tiene el mínimo de fe por el hecho de usted pedir ayuda, obispo, enséñeme porque yo me quedo. Puede alegrar su corazón. Puede quedarse tranquilo porque el Espíritu Santo está guardándole a usted. Vuelva lo más rápido posible. Vuelva lo más rápido posible. Porque la fe, el restito de fe que hay dentro de usted, que aún hay dentro de usted, es el Espíritu Santo que le está llamando a usted para usted volver al primer amor. Entonces, gracias a Dios, este texto aquí fue escrito en la época en que muchos judíos que se habían convertido después fueron radicalmente en contra de aquellos que ellos creían o hasta que predicaban. Ellos se volvieron adversos a la fe cristiana. Es lo que ha sucedido mucho en los días de hoy. Muchas personas han perdido la fe en Dios, no porque simplemente se apartaron de la iglesia, sino porque negaron el perdón. Por ejemplo, negaron el perdón a aquellos que les hicieron algún mal. Esto es fundamental, amiga, amigo, porque cuando Dios nos cura, Él nos perdona. Y antes de perdonarnos, antes de curarnos, Él nos perdona. Entonces, Él cura. Es automático. Cuando Dios cura, Él perdona. Y espera que nosotros vengamos a tener comunión con Él. Pero si la persona es perdonada, es curada y da la espalda para Dios, no significa necesariamente que ella no tenga chance de volver, porque los 10 leprosos fueron curados. La mayoría, los 9 leprosos, fueron curados y se fueron. Pero ellos podrían volver al día siguiente, el año siguiente, en el futuro, podrían volver. Si ellos no regresaron, nosotros no sabemos. Si regresaron o no regresaron, no sabemos. Pero Jesús dice para aquel que había regresado. Mire, ¿dónde están los otros 9? ¿No han regresado? ¿Por qué? Jesús dice, vaya para aquel que regresó, vaya que tu fe te salvó. Si al año siguiente, en el tiempo que llevó para pasar aquellos que salieron, que fueron curados y se fueron, si ellos vuelven a Jesús para la fe con Dios, ellos serían perdonados, claro. Pero si no vuelven, entonces no habría perdón. Entonces
es así. Usted, amiga, amigo, tiene que tener consideración. Nosotros tenemos que tener consideración de la fe radical con respecto a la salvación eterna. Porque este texto aquí deja muy en claro, cuando la persona niega el perdón para otra persona o para otras personas, ella está diciéndole a Dios, no, yo no quiero el perdón. Porque si perdonas, serás perdonado. Si no perdonases, no seréis perdonados. Es así que funciona con Dios. Es sí, sí, no, no. Es un intercambio. El perdón es así. Dios perdona. Pero si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros. Entonces, cuando hay un mínimo de fe, por menor que sea el grado de fe, hay chance de que la persona vuelva a Dios. Habrá el perdón para ella si ella vuelve a Dios, si ella vuelve al altar. Entonces, aquí, en el caso, repito, de es imposible para volver a Dios, la persona cuando literalmente, cuando la persona no es salva, no tiene chance de volver al primer amor. Ella se queda en un estado de frialdad completa y total. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahí ya no tiene campo para trabajar. La persona es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando Jesús habla, cuando blasfema contra el Hijo del Hombre, contra Él, contra Jesús, podrá ser perdonado. Pero aquel que blasfeme, aquel que maldiga, aquel que ofende, insulte al Espíritu Santo, no tendrá perdón, ni aquí ni en el siglo venidero. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el espíritu de la fe. Si usted rechaza la acción de Él en su vida, entonces Él sale y usted se queda sin suelo. No hay quien le pueda dar fe para creer y recibir el perdón de Dios. Yo espero que haya sido clara esta palabra. Si el Espíritu Santo es el que nos da fe para salvarnos, y si yo lo rechazo, que es una blasfemia contra Él, entonces, ¿quién puede salvarme? ¿Quién me puede convencer de mi pecado? ¿Quién me puede dar fe en el Señor Jesús? ¿Quién? No hay nadie, ni la palabra de Dios me va a dar fe, porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Si la persona lee la palabra de Dios con desprecio, no cree en esa palabra, porque el Espíritu Santo no está actuando allí. Es claro que si la persona lee y cree, es porque el Espíritu Santo le dio la fe, la creencia en la palabra, y es porque le quiere salvar. Entonces, ¿entendió, amiga, amigo? Si usted dejó la fe, abandonó la fe por cualquier motivo, pero, aunque sea insignificante el mínimo de fe que usted tenga, de temor para con Dios, esa es señal de que Dios aún es con usted. Esto no quiere decir que usted está perdonado, que usted va a ir al cielo. No, quiere decir lo siguiente, que usted tiene condiciones de volverse, de recomponerse, restaurar, rescatar su primer amor. Eso es claro. No es su caso, que es imposible usted ser renovado. Sí, sí es posible, claro. Solo es
imposible para aquellas personas que, de una cierta manera, ellas ofendieron al Espíritu Santo, blasfemaron contra el Espíritu Santo. Ellas, obviamente, se niegan. Si ellas niegan la fe, si ellas niegan la creencia en creer en aquel que les da fe, entonces el Espíritu Santo se aparta y ella cae en la frialdad total, completa. Ahí oí decir que esta misionera cayó en una frialdad total. Ella quedó así completamente como una placa de hielo. Nadie conseguía mover nada, ni un poco hacerla mover para hacerla volver a la fe, porque el Espíritu Santo se apartó de ella y ella fue una gran misionera, grande, hacía milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando ella negó categóricamente el perdón, ella también, a ella le fue negado el perdón. Y ahí el espíritu de la fe, que es el Espíritu Santo, salió. Y ella cayó en aquella frialdad completa y total. Entonces, amiga, amigo, cuando usted considere su fe, su salvación, porque yo entiendo, yo creo así, mi comunión con Dios depende de mi fe. ¿Y esta fe viene de dónde? Viene del Espíritu de la Palabra de Dios. Y si el Espíritu de la Palabra de Dios me dice a mí para perdonar, entonces yo voy a perdonar tantas y cuantas sea necesario para que yo también sea perdonado. Ahora, si yo no perdono, tampoco seré perdonado. Yo tengo esta conciencia. Entonces, es claro que nosotros no somos burros. No voy a colocar mi eternidad en las manos del infierno por causa de un perdón, de la falta de perdón. No, de ninguna manera. Yo voy a perdonar tantas veces. Yo voy a orar hasta por las personas que me hicieron mal, para que Dios las venga a bendecir. Entonces, amiga, amigo, ahora puedo hablar de este texto porque Dios, el Espíritu Santo, iluminó mi entendimiento. Antes yo tenía miedo de hablar sobre él y ser mal interpretado y que muchas personas crean que no hay más solución para ellas. No, existe, claro, existe. Desde que haya fe, si hay el mínimo de fe, entonces es porque Dios, Él aún mantiene las puertas abiertas para ustedes. Que Dios los bendiga a todos. Y no se olviden que en este viernes, en todo el mundo, nosotros estaremos haciendo una campaña en favor de la familia, un clamor. Vamos a luchar, vamos a plantear junto a la cruz y reclamar delante de Dios la salvación de nuestros seres queridos. ¿Quién no tiene por lo menos un ser querido, por lo menos uno, que está lejos de los caminos del Altísimo y no precisa de esta oración? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El clamor suyo, mío, de todos nosotros, por todo el mundo, no venga a hacer a Dios derramar su Espíritu también sobre nuestros seres queridos, porque es lo que promete el Salmo 128. Por ejemplo, él dice así, que es una oración de el propio Señor Jesús.
proféticamente. Él dice así: bienaventurado aquel que teme al Señor y anda en sus caminos. Del trabajo de sus manos comerás, feliz serás, y todo te irá bien. Tu esposa, el interior de tu casa, será como la vid fructífera, y tus hijos, a la vuelta de tu mesa, como brotes de la oliva. Garantiza la salvación para la esposa, garantiza la salvación para los hijos, porque los brotes de la planta de olivo son los hijos del Espíritu Santo. La planta del olivo, la planta que da el aceite de oliva, y es el símbolo del Espíritu Santo. Entonces, nuestros hijos tienen que ser hijos de Dios también, así como nosotros. Entonces, nosotros vamos a clamar, reclamar, orar, si es posible, plantarnos, llorar junto a la cruz por nuestros seres queridos. Usted va a hacerlo por su marido, por su esposo, por sus hijos, sus padres, sus seres queridos, en fin. Cada uno va a luchar por su propia familia. En este viernes, en todo el día, este Viernes Santo es el viernes de nuestra victoria en Jesús. Si Él no hubiese muerto, no tendríamos derecho de pedir en el nombre de Jesús que salve a nuestra familia. Pero Él murió, gracias a Dios. Entonces, nosotros tenemos el derecho, el privilegio de hacer nuestra parte en este viernes. En todo el mundo estaremos en esta fe. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.